Es un gusto, amada iglesia, poderlos ver, saludar, y lo mejor de todo es poder compartir con ustedes el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Yo creo que no es un tema cualquiera, al contrario, es un tema interesante, necesario de abordar, porque es algo que la iglesia está, no le voy a decir obligado a hacer, pero sí es un mandato de parte de nuestro Señor. Y para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos de Dios, lo primero, lo básico es comprender el mandamiento. Amén. Porque a veces creemos saber lo que contiene el mandamiento, pero a lo mejor no conocemos ni el contexto, ni conocemos el porqué. Y eso es delicado porque a raíz de eso cometemos el error de no cumplir el mandamiento adecuadamente. Amén. Entonces un mandamiento, vamos a tomarlo, es obviamente una ley, algo que se tiene que hacer. Yo me acuerdo cuando viví un tiempo, estábamos lejos de Oaxaca, y en el lugar en el que viví era obligatorio traer el cinturón de seguridad. Pero como buen oaxaqueño, ¿verdad? Aquí la ley es un poco diferente, aunque también es obligatorio. ¿Sí sabías eso? Aquí es obligatorio igual. Pero allá sí cumplían. Allá te veían sin cinturón y no sé de dónde salían los de tránsito. Y ya, cinturón, ¿no? Y acá los tienes al lado sin cinturón y no te dicen nada, porque tampoco ellos lo usan, ¿verdad? O por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto el paso peatonal? Ahora sí que es para que transiten las personas. Entonces en ese lugar, cuando un peatón estaba pasando por el paso peatonal, tú te tenías que frenar, sí o sí, no es opcional. Acá al revés, acá le echamos el carro, ¿no? Apúrate, no eres de hule, todavía le dices, ¿no? No son de hule. O sea, tenemos una interpretación muy equivocada de lo que es una ley. Y eso, si vamos a otro lugar donde a lo mejor sí le interpretan correctamente, nos va a causar un muy grave problema. ¿Amén? Es una gran multa. Bueno, hoy quiero compartirles algo que vamos a celebrar este domingo, no por costumbre, porque necesito precisamente exponerles lo que representa o lo que significa. Amén. Entonces, vamos a hablar de la Santa Cena, pero como una memoria, como un pacto y como una responsabilidad. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿vamos a hablar de qué? Bueno, es que ¿por qué hablar de Santa Cena? Muchas iglesias hacen Santa Cena, ¿sí sabías eso? Y qué bueno, pero lo malo es cuando no entendemos por qué hacemos Santa Cena. Ese es el problema. El problema no está en si lo haces o no, el problema es no comprender por qué hacemos Santa Cena. Y es algo que el Señor, nuestro Dios, instituye. Es algo que el Señor enseña y nos pide que lo hagamos en memoria de Él. Amén. Entonces, vamos a leer Lucas 22:19 y con esto vamos a arrancar este tema. Espero de todo corazón poderme explicar lo mejor posible, ¿sí? Para que podamos nosotros comprenderlo mejor, amén. Comprenderlo todavía mejor, porque no es nada más poner una mesita y un pan ahí que según sin levadura y que de repente por ahí un jugo de uva. Tiene un porqué y tiene un significado que lamentablemente el pueblo de Dios ha olvidado y ha menospreciado. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 22 versículo 19. Dan un gloria a Dios cuando lo tengan todos. Ok, y dice así la palabra de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros realmente vamos a la profundidad de la Escritura, debemos entender, amada iglesia, que la Santa Cena no solamente es un ritual vacío,
No es un ritual que no tenga un porqué, un principio y una razón. ¿Cuántos ya compraron pescado para mañana? Ah, no, pero antes comprabas tu pescado, tu sardina, pues no te alcanzaba para el robalo, no, pero no se comía carne, ¿verdad? Ahora le pregunto al carnicero, oiga, de casualidad no estará más barato el tasajo hoy que no lo van a comer. Digo, como no lo van a comer, pues a lo mejor y sale más vara, pero no nada que ver, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo está publicando pescado por todos lados. Pero aquí debemos comprender que no se trata de un simple ritual. Amén. No es solamente un ritual lo que es la Santa Cena. Por eso es bien interesante que nosotros comprendamos el trasfondo de las cosas. ¿Dónde dice que nada más comas pescado? ¿Dónde dice? ¿Dónde expone? Jesús sí dijo, no importa lo que entra, importa lo que ¿qué? Ah, no, te está echando tu pescado, pero te echaste unas víboras prietas, sepa dónde, ¿no? Pero te comiste un pescado, ¿no? Entonces no, la palabra no enseña eso, la palabra no nos expone eso, pero sí nos enseña de esto que llama Santa Cena. Esto sí lo enseña la Escritura y es bien importante que nosotros realmente lo comprendamos. Ahora, vamos al contexto. Vamos a entender el porqué de la Santa Cena. Cuando nosotros hablamos de Santa Cena, ¿sí? Primero debemos entender lo que significa. Amén. Jesús no instituye este momento como una circunstancia ajena. Lo hace durante una celebración muy importante del pueblo de Israel. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? La Pascua. Exacto. Y la Pascua no es el conejo escondiendo huevitos, ¿verdad? Porque hasta eso confunde la gente, ¿no? Y ahí anda según un conejo escondiendo huevos y tú los andas encontrando. Eso no es Pascua, ¿ok? Eso no es la Pascua. La Pascua, cuando nosotros vamos al origen de la Pascua, es cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa es la Pascua. Y no sé si usted vio la película del Príncipe de Egipto de Disney. ¿No la vieron? Bueno, véanla. Bueno, no dice todo como tal, pero hay algo ahí interesante. Curiosamente, una de las últimas plagas es cuando viene el destructor y destruye a toda la primogenitura. ¿Estamos aquí? Pero Dios le da una instrucción a Moisés y a su pueblo y le dice que para que el destructor no entre a sus casas tenían que sacrificar un ¿qué? Ok, ahí vamos bien. ¿Qué tenían que sacrificar? Un cordero. Y la sangre del cordero la tenían que poner ¿en dónde? En sus puertas. Era una señal. Cuando venía el destructor veía la sangre del cordero y eso significaba salvación. Entonces se pasaba de largo y lamentablemente sí cumplió y destruyó toda la primogenitura. ¿De quién? Del faraón. Eso es lo que significa la Pascua, ¿sí? Eso es lo que durante siglos el pueblo de Israel recordaba constantemente con la Pascua. ¿Usted sabe por qué se comía pan sin levadura? Porque al momento de estar saliendo de Egipto, ¿usted cree que le daba tiempo de hacer un buen pan? Hacían lo que podían porque ya se iban. Y se iban a prisa, no voy haciendo que de por sí el faraón era medio voluble, a cada rato cambiaba de parecer. Entonces ya les había dicho, ya váyanse. Entonces el pueblo de Israel empezó rápido a recoger sus cosas y empezó a guardar pan para el camino. Y era ese pan salado que no tiene nada, que no está inflado, ¿eh? No como acá el de Tlacolula, pues. No como el de mantequilla. Era un pan sin levadura. Un pan que no estaba preparado a lo mejor con tiempo, ¿sí? Pero aquella noche de Pascua, cuando nuestro Señor estaba a punto de ser capturado, a punto de ser entregado porque Judas lo había vendido, ¿sí? Revela algo todavía más profundo. ¿Cuántos sabemos que el Señor vino a cumplir la ley?
y también muchos dicen que Jesús vino a perfeccionar. No solamente la cumple, ¿la qué? La perfeccionó, la llevó a un nivel más alto. Voy a salirme un poquito del tema, pero para que podamos entender un poquito. Por ejemplo, la ley del diezmo, porque nosotros ofrendamos y diezmamos, ¿cierto? Bueno, el diezmo, algún día que tú quieras estudiarlo a profundidad, debes entender que era un sistema levítico, era una obligación el qué, el diezmar, porque por medio del diezmo se sostenía el templo y se le daba a los levitas, pero era tu obligación darlo, ¿ok? ¿Estamos bien? O sea, te obligaban a dar, no era opcional. Por eso cuando leemos textos como me has robado, ¿sí? Dentro del contexto era porque era una obligación ¿qué? Dar. Viene nuestro Señor, nuestro Dios, y perfecciona y dice, es mejor dar. Ya no lo haces por obligación, lo haces porque te nace darlo. Entonces ahora tú y yo no damos porque tengamos necesidad, damos porque somos bendecidos. Ya somos bendecidos y por esa razón que damos. Entonces Jesús vino a perfeccionar lo que era la ley, que era una obligación, y ahora la pone en nuestro corazón como un deseo de dar. Amén. Lo mismo pasa con la Pascua. La Pascua era en memoria de lo que había pasado en el tiempo de Egipto, y el Señor viene y revela la profundidad. La ley era la sombra de lo que en algún momento iba a ¿qué? A pasar, lo que tenía que suceder. ¿Estamos aquí? Vamos a Mateo 26, acompáñame. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Así que ya sabes, es que ahí te obligan a regalar tu dinero. Ah, caray, ¿dónde? ¿Dónde para ir? No, aquí damos por amor, ¿sí? No por obligación. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. ¿Lo tenemos ahí? Mira, vamos a leerlo juntos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo, ándale, ¿del nuevo qué? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué interesante es esto. Mientras ellos estaban comiendo, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo esta parte interesante: tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa y ¿qué dijo? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Amén. Con estas palabras, cuando nosotros analizamos estas palabras de parte de nuestro Señor, Jesús estaba precisamente revelando que Él mismo sería el verdadero Cordero. Amén. ¿Qué le pidió Dios a Moisés e Israel para que el destructor no entrara? Cuando nosotros analizamos lo que Jesús representa, Jesús representaba al verdadero Cordero. Eso es lo que es tu Dios. Nuestro Señor vino a darse, vino a redimir nuestros pecados. Eso representa el nuevo pacto. Amén. Entonces, lo que en algún momento en Egipto fue una sombra, ¿sí? La cruz se volvería una realidad, un sacrificio real de nuestro Dios. Vamos a leer Juan, acompáñame. Hoy vamos a dar muchas vueltas en los evangelios. Juan capítulo 1, versículo 29.
Aquí nos encontramos a Juan el Bautista, ¿no? Y dice así: el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía un propósito y era abrir camino al que habría de venir. Amén. Qué interesante es todo esto. Cuando nosotros vemos entonces la Santa Cena, iglesia, ¿sí?, el contexto de este sacrificio que estaba por ocurrir, porque Jesús fue sacrificado. Muchos lo van a ver como un mártir, pero Jesús fue sacrificado. Tenía que pasar, tenía que ser arrestado, tenía que ser golpeado, tenía que ser escupido, tenía que ser blasfemado. Era algo que tenía que ocurrir. Ese pan representaba su cuerpo entregado por cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros comemos el pan entendemos qué es lo que estás comiendo. Amén. La copa que él dio a beber a sus discípulos, ¿qué era? Su sangre. Esa sangre que él derramó por nosotros. Entonces cuando él habla de un nuevo pacto, hijos, cuando él precisamente muestra este nuevo pacto, está precisamente conectando con una promesa que él hizo hace mucho tiempo. Y vamos a leerla, vamos a Jeremías. Vamos a leer a un profeta, Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 y vamos a leer el versículo 31, 32 y 33. ¿Lo tienes? Por eso es que a veces no entendemos por qué el pueblo de Israel no reconoció a su Señor, si los profetas lo anunciaban abiertamente. Amén. Mira, cuando nosotros leemos Jeremías, dice así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? ¿Qué dice que va a hacer? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos ¿qué? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Qué hermoso es esto. Nosotros estamos bajo este nuevo pacto. Hoy Jesús, ya no, la ley ya no está en unas tablas, porque ahora somos guiados por medio de su Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso está en nuestra mente y en nuestro corazón. El nuevo pacto se cumple. Ya no vivimos de un antiguo pacto, vivimos de este nuevo que fue a causa de su sacrificio, de su cuerpo y de su sangre. Qué interesante es cuando nosotros empezamos a entender esto. La cruz, ese es el sello, el pacto. Hay una parte en Hebreos, si me acompañas, quiero que me acompañes. Es bueno leer mucha Biblia porque así no nos saltamos ni perdemos lo que la palabra realmente enseña. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Lo tienes? Velo subrayando si quieres. Es bien interesante cuando nosotros tenemos estos textos. Y la palabra dice: y no por sangre de ¿qué? De machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando vemos Hebreos, nos explica que Cristo entró una vez para siempre con su propia
sangre, obteniendo una redención eterna. Amén. Es por eso que la Santa Cena, iglesia, no es simplemente compartir un poquito de vino y un poquito de pan. ¿Estás entendiendo la profundidad de la Santa Cena? ¿Te estás dando cuenta lo que realmente significa? Amén. Es recordar el momento, iglesia, donde el Cordero de Dios entregó su vida por nosotros. No nada más ahora en Semana Santa, pues, ¿verdad? Que de santa no tiene nada. No nada más es una fecha que recordar. Dios nos pide que lo recordemos constantemente, siempre. Ahora, cada vez que como iglesia participamos de este acto, vuelve, mira, simbólicamente ese momento central de la historia de la redención del hombre. Volvemos a recordar lo que hizo tu Señor por ti. ¿Cuántos valoramos lo que hizo el Señor por nosotros? Es comprender lo que Él hizo por nosotros. Y no es que estemos repitiendo el sacrificio de Jesús. No es eso. No es lo que hacemos cuando tenemos la Santa Cena. Porque mira, Cristo murió una sola vez. No lo estamos mate y mate, pues. No estamos agarrando y haciendo el viacrucis a cada rato, no. Jesús ya murió una sola vez y resucitó. Y Él está vivo, amén. Y vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros realmente conocemos todo el contexto de lo que es la Santa Cena, lo que fue la Pascua y lo que ahora representa esta cena, ¿sí? Nos lleva precisamente al corazón de lo que es el Evangelio de Cristo. Nos debe llevar a ese punto. Primero, el Cordero entregado por nosotros. Amén. Primero, el Cordero entregado. Después, ese pacto sellado. ¿Con qué? Con su sangre y con su cuerpo. Amén. Y viene una redención que cambió nuestra historia. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que pide que tú recuerdes constantemente. Por eso es que este momento, iglesia, debe ser tratado siempre con toda reverencia. Ya van a hacer Santa Cena otra vez. No. Yo ni participo de por sí. No, hijos, debemos comprender lo que implica la Santa Cena. Es algo que bíblicamente la iglesia tiene que hacer. Amén. Es algo que la iglesia tiene que hacer. No es una tradición vacía, pues. No es algo vacío, no es algo que nosotros hagamos porque sí. Es en memoria viva de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos este punto, hacer esto en memoria de mí. Cuando Jesús tomó el pan, cuando el Jesús habló esa noche con sus discípulos y les dijo, hacer esto en memoria de mí. ¿Te das cuenta que no dice, si quieres háganlo? ¿Así dice el texto? Si quieren hagan Santa Cena, No, dice hacer esto en memoria de mí. Es un mandato. Es algo que tenemos que hacer. A mí me preocupa cuando una iglesia no hace Santa Cena, Es preocupante. Porque estamos haciendo a un lado el principio. Lo que el Señor enseñó. Estamos quitando lo que es bíblico. Amén. Pero también me preocupa cuando hacen Santa Cena sin comprender por qué hacen Santa Cena. ¿Sí? Entonces cuando pasaba uno por la hostia, pasabas nada más para ver a qué sabía. ¿Verdad? Y luego te echabas tu traguito. Todo tiene una razón de ser, amén. Entonces no dijo el Señor, si quieren háganlo. O cuando sientan háganlo.
cuando sienta voy a pasar a tomar mi santa cena. No, no se trata de eso. Dijo hacer esto. ¿Qué significa? Que era una práctica que debería continuar después de su muerte. Era algo que la iglesia tenía que seguir, ¿qué? Recordando y haciendo. Él añade, después de que dice haced esto, él dice en memoria de mí. No en memoria de otro, no en memoria de Pedro, no en memoria de Juan, en memoria de mí. Cuando hacemos la Santa Cena, entonces no es un acto de memoria espiritual, no es repetir una ceremonia por costumbre, es recordar conscientemente lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Estás consciente de lo que Jesús hizo por ti? No, en serio, ¿estamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros? Porque la vez pasada platicábamos acerca del creer. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Una cosa es que creo que Cristo existió y una cosa es realmente estar convencido de lo que Cristo enseñó, de confiar en sus promesas. Dijimos que creer no es solamente recordar, es confiar en lo que Él enseña, Él dice, Él expone. No te pido que creas en Cristo, te pido que creas en sus palabras, en sus promesas. Eso es muy diferente que creer nomás por creer. La gente cree que un hombre, ¿cómo se llama? El que encontró a la Virgen, ¿cómo se llama? Juan Diego. La gente cree en Juan Diego y ni existió. Fue una invención. Pero la gente cree que llevaba sus rosas. Hasta película hubo, ¿no? ¿Ya ven qué diferente es creer nomás por creer? Pero Jesús existió. Hay más datos históricos de Jesús que de otros seres históricos en los cuales decimos creer. ¿Tú todavía crees que vino Napoleón? ¿Tú todavía crees que vino el que conquistó América? ¿Cómo se llama? Cristóbal Colón. ¿Verdad? Sí, nos lo repiten desde chiquitos que hasta allá, sí. Es historia, es historia. Tenía un maestro que se llama cultura general. Lo tienes que saber, ¿sí? Pero no rige o no debería regir lo que es creer realmente en Dios. Creer en Cristo. Ahora, el humano tiene una característica, una peculiaridad que no es algo que nos enorgullezca, pero somos muy dados a olvidar. ¿Estamos? ¿Y sabes qué es lo primero que olvidas? Ay, hasta se me fue la voz. Tus promesas. ¿Qué le prometiste a Dios cuando iniciaste el año? ¿Cómo vas, mijo? Prometí no faltar ni un culto, ya llevas faltando como 3. Prometí servirte más, Señor, y todavía no te animas a servir. El ser humano tiene esta peculiaridad muy mala. El olvidar prioridades. ¿Sí? Y te la pongo tan sencillo. Cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, a mí me asombra y me sigue asombrando que Israel presenció que bajaba fuego del cielo. Israel presenció que una nube les cubría del sol, ¿sí? Y una lumbrera les ayudaba a ver el camino por la noche. Era un pueblo que vio cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan de su altar familiar? Ay, ahora sí lo hicieron. Ahora sí todos lo hicieron, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. Ay, no, el Puma les iba otra vez, ahora sí. Creen en el Puma mejor. ¿Verdad? Ya no creen en Cristo, pero en el Puma sí. Bueno, entonces el pueblo de Israel presenció tantas cosas extraordinarias, ¿verdad? El maná que fue increíble, que hoy quisiéramos tener para ya no salir a chambear y Señor gracias y comemos y ya. Pero con el simple paso del tiempo el hombre ¿qué? Olvida. Y tan fácil se les olvidó que tenían un Dios tan poderoso que los sacó de Egipto y empezaron a ser quejumbrosos. El hombre tiende ¿a qué? A olvidar todo lo bueno que ha hecho Dios contigo. Todo lo bueno que Dios ha sido contigo, hoy
porque a lo mejor no te dio lo que le pediste, ya se te olvidó lo bueno que fue. Amén. No olvidemos lo que Dios puede hacer, no olvidemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús, sabiendo que tenemos esa mala condición de olvidar, te dice: haced esto en memoria de mí. Iglesia, el Señor estaba diciendo: iglesia, no te olvides del sacrificio que hice por ti. No te olvides. Y si te estás olvidando, haz santa cena, come de mi pan, que es el cuerpo, y bebe el vino, que es mi sangre. Lo hice por ti. Que no se nos olvide. A ver, ¿cuándo hicimos santa cena la última vez? ¿Cuándo? ¿En diciembre o en enero? A ver, ¿quién da más? ¿Cuándo fue? Diciembre. Mediados de diciembre. Fíjense. ¿Ya cuánto pasó? 3 meses. Vamos a leer Deuteronomio. Acompáñame. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8:11, por favor. ¿Lo tienen todos? Subráyenlo. ¿Qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, cuídate. El olvido espiritual, iglesia, siempre va a producir enfriamiento. Cuando tú te empiezas a olvidar de lo que Dios ha hecho por ti, te empiezas a enfriar, te empiezas a volver indiferente, te empiezas a volverte un sabelotodo, ¿no? Ya sabes más que Dios. Yo he escuchado a gente que dice: yo pienso que Dios. Órale, ya sabemos hasta lo que piensa Dios. Ajá, yo creo que Dios me entiende, ¿no? Yo a veces le digo: ¿cómo? Ajá, ¿me ama como soy? No, no creo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a olvidar lo que Cristo hizo, la fe se empieza a volver, esa palabrita que dijimos, se vuelve rutina. La fe se vuelve rutinario. Y el sacrificio de nuestro Dios pierde peso. ¿En dónde? En nuestra conciencia. Empezamos a perder el sentido de lo que hizo el Señor por nosotros. Por eso es que la Santa Cena nos devuelve a ese principio. No te olvides de mí. No te olvides de lo que hice por ti. Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver lo que Pablo nos explica. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¡Oh, gloria a Dios! ¿A poco sí, Señor? Órale, va a llover. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. Vamos a leer. ¿Lo tenemos? Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan. Órale, qué interesante. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Qué interesante que Pablo, siendo convertido después de Cristo, ¿estamos aquí? Pablo, ¿qué hacía? ¿Celebraba qué? Claro, no es algo que se olvidó, es algo que se siguió haciendo. Es algo que se siguió haciendo. Pero luego después añade algo bien interesante. Ahí mismo vamos al 26.
¿Lo tienes? Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la Santa Cena no solamente mira el pasado, no solamente mira ¿qué? El pasado, sino que también proclama algo en el presente y apunta hacia el futuro. Entonces, mira al pasado porque recordamos el sacrificio de Cristo, habla en el presente porque anunciamos el evangelio, amén, y apunta al futuro porque afirma que Él volverá. ¿Cuántos creemos que el Señor vuelve? Hombre, si esa es nuestra esperanza. No, yo me voy con Cristo, ¿no? Yo no me quedo. Y si por alguna razón el Señor todavía no viene, de todos modos me voy con Cristo. Amén. Pero nuestra esperanza es que Él va a volver. Va a volver por su iglesia. Entonces, cada vez que como iglesia participamos de este hermoso momento que es la Santa Cena, estamos declarando que la cruz sigue siendo el fundamento de nuestra fe, el sacrificio de nuestro Dios, el sacrificio de ese Cordero que nos redime y nos da perdón de pecados. Ahora, recordar ese momento, iglesia, también protege nuestro corazón. ¿Qué protege? No sé si se acuerda usted, pero platicamos que el corazón, ¿qué dice? Cree. ¿Qué es lo que cree? El corazón para justicia. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero también el corazón es incrédulo. Y también el corazón es perverso. Amén. Entonces, cuando nosotros recordamos el precio de nuestra redención, ¿sí sabes lo que costó tu redención, iglesia? ¿Sí sabemos lo que costó que hoy nosotros podamos ser salvos? Todo su sudor, todas sus lágrimas, toda su sangre. No fue un sacrificio cualquiera. Amén. Eso es lo que hizo Dios. Eso vale tu redención. Dime si no vale todo. Lo vale. Entonces, cuando tú y yo recordamos esa sangre derramada, ¿sí? Entendemos que lo vale todo. Pero cuando olvidamos lo que vale esa sangre, iglesia, cuando olvidamos lo que vale ese sacrificio, lo empezamos a ver barata. Lo empezamos a ver como un acto cualquiera. Yo no creo, bueno, toda religión tiene un principio, ¿verdad? Entonces, cuando se levantó la Iglesia Católica, tuvo un principio y tomó a bien decir, hay una Semana Santa, ¿verdad? Pero al principio te aseguro que la gente lo entendía como una semana y la guardaba, ¿no? La guardaba, se cuidaba. Pero hoy, vámonos a Puerto, ¿verdad? Hay vacaciones, ¿no? Hay pachanga. Entonces, eso que en algún momento se veía como algo reverente, como algo que teníamos que honrar, se volvió barato, ¿verdad? Entonces ya no esperamos la Semana por Santa, sino porque hay vacaciones, porque hay tiempo para poder estar, entre comillas, con la familia, porque pues estás con la familia todo el tiempo, ¿sí? Entonces, iglesia, lo mismo pasa con el sacrificio de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Pero cuando tú te acercas a una persona y le dices, Jesús murió por tus pecados, pues porque quiso, ¿no? Ah, qué bueno. Lo volvemos barato. Pero en ese momento Él estaba cargando esa cruz y en esa cruz iban todos nuestros pecados. Hubo una película que se llamó La Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos la vieron? Salieron con moco tendido ahí. Yo me acuerdo que fui y yo veía que todos lloraban por lo que habían visto. Y el título de la película precisamente es bíblico, porque hay un fragmento en los evangelios que se llama La Pasión de Cristo.
y creo que lo hemos platicado antes, ¿por qué se le puso esa parte de la pasión de Cristo? Porque no entendían por qué Él se aferraba a la cruz. Era el instrumento por el cual iba a perder su vida, pero Él se aferraba a la cruz y la cargaba. Ya con un riñón de fuera, ya con la espalda flagelada, y Él iba cargando esa cruz, aferrándose a ella. Esa es la pasión de tu Señor, el morir por nosotros. Él sabía su objetivo, Él sabía su propósito y se aferró a ese propósito, porque de esa manera nos iba a entregar salvación. Y hoy hemos olvidado todo eso. Lloramos a moco tendido porque pues sí se ve triste. Digo, Hollywood hizo su parte, ¿no? Pero cuando vamos a los textos como Isaías, donde nos muestra que Él ya era una masa de carne que caminaba, que de toda hermosura que Él tenía no quedaba nada, podemos entender que lo que Él vivió fue algo terrible. La ira con la que se descargaban los golpes hacia Él no era por cualquier cosa. Él tenía que morir en esa carne. No fue algo sencillo para el Señor. Podemos muchos decir, era Dios. ¿Cuántos saben que era Dios? Porque en Él habitaba toda la plenitud de la deidad, pero era humano también. Y su dolor fue humano, hijos. Así como Él tenía deseos de dormir, como también le daba hambre, cada latigazo que le dieron por nosotros, Él lo sentía. ¿A cuántos le dieron con el cinturón? Ándale. Pues ahora imagínate ese con puntas de fierro que atravesaban la carne, ¿no? ¿Cuántos, no? Yo me acuerdo de la famosa cable de la plancha, ¿no? Órale. ¿No? ¿Quién sabe? La vinza. Cada vez más extremos, ¿no? Pero ahora ya no quieres ni tocar a tu angelito, ¿no? Ay. Sí, no, al rato ya te quieren meter al bote. Entonces, iglesia, la memoria espiritual mantiene viva nuestra gratitud. ¿Qué mantiene viva la memoria espiritual? La gratitud. El que tú entiendas por qué es la Santa Cena te va a mantener agradecido con Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Él? Lo que hizo por nosotros no es cualquier cosa, iglesia. Tenemos que estar agradecidos con Él. Le debemos todo. Lo comprendemos por qué lo hizo. Por eso la Santa Cena no debe hacerse de una forma automática. Debe hacerse precisamente con conciencia. Yo de repente veo iglesias que hacen Santa Cena cada 3 días. Pues algo también no está muy bien ahí que digamos. Porque ya no se está haciendo ¿con qué? Con conciencia. Simplemente a ver si caen, creo, no sé. Como una tradición, como una forma a lo mejor de que los hermanos no se estén peleando y agarrándose del chongo, ¿verdad? Pero ese no es el propósito. No es el punto, ¿sí? Entonces la Santa Cena la tenemos que ver con reverencia y con gratitud. Con reverencia y con gratitud. Cuando nosotros recordamos a Cristo, no es solamente que miremos hacia atrás, no es solamente mirar el pasado, iglesia, es renovar el reconocimiento que le tenemos a nuestro Señor. Eso es la Santa Cena. Tenemos que ir renovando. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de participar? ¿Cuál es esa forma correcta? A veces, iglesia, tomamos esto muy a la ligera. El mismo apóstol Pablo tuvo que corregir en algún momento a aquellos que tomaban la Santa Cena a la ligera. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 11:27. Ya estamos ahí. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tienes? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando nosotros entendemos la palabra indignamente, miren, no significa
que alguien tenga que ser perfecto para participar. Ojo ahí, ¿ok? Indignamente no es sinónimo de perfección, tiene otro sentido. Porque si fuera así, si solamente se refiere a perfección, nadie jamás podría acercarse a la mesa del Señor. Aquí no hay ninguno perfecto, ¿o sí? No. Aquí ninguno todavía está perfeccionado. Nos estamos perfeccionando, ¿sí? Entonces, el punto central, el mensaje de Pablo no es perfección. Aquí Pablo está hablando de una actitud en tu corazón. Amén. Estamos hablando de actitudes. A eso se refiere Pablo. El problema en Corinto, ¿sí?, era la falta precisamente de reverencia. ¿Qué le faltaba a Corintio? Reverencia. Eran irreverentes. Algunos precisamente tomaban la cena como si fuera una comida común. A ese grado llegaron. Tan padres los convivios, ¿o no? Viene más iglesia cuando hay convivio. Sí, en serio. No es reproche, pero cuando hay convivio vienen todos. Y más si hay comi, ¿no? Y si es gratis, mejor. Pero eso estaba pasando, ¿dónde? En Corinto. Vamos a hacer cena del Señor, comida gratis, y venían todos y comían. Eso estaba haciendo Corinto. Ese error estaba cometiendo. Ahora, miren, festejaban la cena del Señor, comían del pan, bebían el vino, pero había algo curioso ahí. Había divisiones. ¿Qué había? Divisiones, había egoísmo, ¿sí? También había falta de consideración por los demás. Y aún así pasaban a tomar la cena del Señor. A eso se refiere Pablo. ¿Había reverencia? No, no la había. ¿Sí? No había. Estaban precisamente participando del símbolo, ¿sí?, del sacrificio de Cristo, pero ignoraban todo lo que el Espíritu ordenaba hacer. Ese era el problema de Corinto. Y a veces hay iglesias que si no toman esto en cuenta, hay santa cena, pero el hermano no se habla con el otro hermano, no consideramos las necesidades de la iglesia, hay apatía, hay orgullo. ¿Estaremos haciendo bien? Definitivamente no. Vamos a leer el versículo 28, acompáñame ahí. ¿Lo tienes? ¿Quién lo quiere leer fuerte? A ver, para que se nos quite el sueño. ¿Qué dice? Sí. Amén. La forma correcta para que tú y yo participemos comienza en el autoexamen. ¿En qué? En el autoexamen. Antes de que tomemos el pan y el vino, cada uno de nosotros debe examinarse a uno. ¿A uno? Ay, el hermano va a pasar. Desde ahí tronaste. Ay, se atrevió a pasar el hermano. El mandamiento dice que te examines a quién. A ti, examínate. A lo mejor él se examinó mejor que tú y dice, sí paso, porque quiero participar del Señor. ¿Sí? Me tengo que poner a cuentas. Pero el otro viendo a ver quién pasa, a ver quién sí se animó. Mira, el hermano ni pasó, ese tremendo pecador no pasó. Viendo quién pasa y quién sí pasa. ¿A eso nos mandó el Señor? No. Por eso Pablo dice, examínese. Uno se tiene que examinar. Uno tiene que ponerse a cuentas en ese momento. ¿Verdad? Ahora, ahí donde estamos en el 29, acompáñame. Porque el que come y bebe, ¿cómo? Indignamente, sin discernir,
el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿verdad? ¿Qué significa discernir? Examinar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por la palabra discernir? Ok, conocer la verdad, comprender, exactamente. Discernir, dice, tener la comprensión de lo que estás haciendo, pues. Aquel que come y bebe sin discernir, sin comprender lo que estás comiendo y bebiendo. ¿Estamos aquí? Entonces es reconocer el significado profundo. ¿Qué implica esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Entonces comprendamos que no es simplemente pan, ¿o sí? ¿Qué es ese pan? ¿El cuerpo de quién? No es jugo de uva, mi hijo, es la sangre. Comprende lo que estás por comer, discierne lo que estás por participar. Porque entonces ahí cometeríamos un grave error. No comprender lo que estás haciendo. Pues la copa no es una simple bebida, el pan no es un simple pan como el que te comes aquí que está rico de mantequilla. No, tiene un porqué. Ahora, participar correctamente, ¿qué implica? Implica primero que lo hacemos con fe. ¿Con qué lo hacemos? Con fe. ¿Sabes por qué pasas? Con fe. Estamos reconociendo y recordando lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él vendrá y hará, y Él regresará por nosotros. Amén. Esto es un momento de comunión directamente con Cristo. Antes de comer el pan, acuérdate de tu Señor. Lo vas a meter a tu boca. ¿Qué hizo por ti? ¿Por qué estás agradecido con Él? Antes de beber la copa, acuérdate por qué derramó su sangre. Por ti. Y a veces somos tan egoístas que todavía le decimos a Dios que es malo porque no nos da nada bueno. Pero yo a veces escucho o pienso que el Señor puede decirnos: ¿todavía quieres más, mijo? ¿Todavía quieres más? Morí por ti en una cruz y todavía pides más. ¿Qué más quieres? Si te he dado la vida y todavía te voy a dar vida eterna, ¿qué más necesitas? El ser humano es así. Por eso debemos actuar con reverencia cuando pasamos a comer el pan y a tomar el vino. Amén. Entonces la mesa del Señor es para aquellos que reconocen su necesidad de la gracia. ¿Cuántos reconocemos que lo necesitamos? Para todos ellos es la mesa del Señor. Yo necesito de Cristo. Ahora, por eso es que la forma correcta del participar no depende de la perfección humana. No depende de qué tan bueno eres o qué tan perfecto eres, sino de un corazón sincero delante de Dios. De eso depende. ¿Qué tan sincero eres con Dios? Cuando yo veo que alguien no pasa, no lo juzgo. Entiendo que está siendo también sincero con Dios, que está esperando un momento. Pero cuando ya veo que pasaron como 5 y no pasa, entonces ya veo que ella es un problema, no es algo que esté pensando, porque no ha podido solucionar lo pendiente. Amén. Entonces, cuando la iglesia se acerca con reverencia, la Santa Cena se empieza a convertir en ese momento de renovación espiritual. Vuelves a estar en comunión con tu Señor. Ahora, ¿quién debe y quién no debe participar en la Santa Cena? A veces cuando hablamos de la Santa Cena, hay dos extremos en este punto. ¿Estamos aquí? Hay dos extremos. Nos gustan los extremos, ¿verdad? Unos piensan que cualquiera puede participar. Ojo.
y otros piensan que no cualquiera puede participar. Pero para eso tenemos las escrituras, precisamente que nos muestran cómo es el orden. ¿Se acuerdan del proceso de la salvación? ¿Cuántos estuvieron en esos temas? ¿Había un qué? Un proceso, un orden. Primero ¿qué? Ok, muy bien. Primero creemos. Después recibes la palabra. Y una vez después de recibir, te bautizas. Excelente. Bueno, vimos un proceso. Ahora vamos a ver el siguiente paso. ¿Estamos aquí? Entonces, la escritura empieza a enseñar esto. Acompáñame a Hechos. Qué bonito es ir al libro de los Hechos. No podemos quitarlo de la Biblia, por algo está ahí. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 41 y 42. ¿Lo tienen? Y dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y después al 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ojo aquí, en el partimiento del pan y ok. Vamos a añadir un punto más a este proceso. Creyeron, fueron enseñados, se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían y las oraciones, ¿verdad? Ahora, el partimiento del pan que menciona este texto es precisamente la Santa Cena. A eso se refiere. Y si nosotros vamos a revisar el orden, como les decía, entonces primero recibieron la palabra, fueron bautizados y después participaban en la comunión con la iglesia. Ese es el proceso. Y no nos los podemos ¿qué? No nos los podemos brincar. Precisamente porque la palabra está para enseñarnos, ¿verdad? Entonces esto nos enseña que la Santa Cena precisamente está ligada a una vida de fe. ¿A qué está ligada? A una vida de fe. Es decir, si dices que crees, tienes que obedecer. ¿Estamos aquí? No se puede hacer de otra manera. Si tú dices que crees en el Señor, entonces el Señor te puede decir: ¿por qué me dices Señor y no obedeces mis mandamientos? Así de sencillo te contesta el Señor. Entonces no es decirle Señor porque sí, es porque obedeces a tu Señor. Por eso cuando vimos en el libro de los Hechos la historia de Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. No creas en Cristo, cree en el Señor Jesucristo. Porque cuando Él se vuelve tu Señor, tú te dejas gobernar por tu Señor, tú te dejas enseñar por tu Señor, tú te dejas dirigir por tu Señor. Amén. Entonces obedeces a tu Señor. ¿Vamos bien? Eso entonces vamos a comprenderlo así. No es solamente un acto social, iglesia. La Santa Cena no es un acto social, ni tampoco una tradición religiosa. Es precisamente un acto de comunión con nuestro Señor. ¿Cuántos tienen a su Señor? Por esta razón, tan sencilla, tan simple, si alguien no ha decidido caminar con Dios realmente, lamentablemente no entiende lo que está haciendo al participar en la Santa Cena. Amén. Por eso es tan importante el explicarles qué significa la Santa Cena. No es un acto cualquiera. No es que Dios diga perfecciónate para que vengas a participar. No, obedece. Obedece lo que Él te está mandando. Si ya creíste, si ya recibiste palabra,
toma tu decisión, bautízate y participa del partimiento del pan con todos en tu iglesia. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Cuando no se explica esto, ahí viene el problema. Entonces al rato vemos un montón de enfermos, porque precisamente la escritura dice que cuando comes sin discernir, lo único que causa es que enfermedad. En vez de que estés ferviente, estás apagado. ¿Por qué? Porque participaste sin comprender lo que estás realmente haciendo. Amén. Entonces, mi responsabilidad es cuidarte, ¿verdad? Y es explicarte el punto, que lo entiendas, que comprendas por qué. Porque la mesa del Señor, iglesia, no es para los perfectos, pero sí para los redimidos. ¿Para quiénes? Los redimidos. Eso es. La mesa del Señor está puesta. Mira, hay una enseñanza de Jesús, no sé si tú la has visto, donde el Señor hace una fiesta. Es más, la fiesta se llama las bodas del... Ok, hasta la cantamos, ¿no? Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas están ya preparadas. Entonces, el novio manda, el rey manda para que la gente venga a las bodas. El problema es que no quieren venir. Ese es el punto. Y dirán ustedes, ¿quién se niega a una fiesta? Y más si ve que se va a estar bien padre, ¿no? Invitaron a los Tigres del Norte todavía, no sé. No, hombre, ahí sí no fallas. Pero estamos hablando de la fiesta, una fiesta increíble, pero el problema es que aún hay lugares vacíos. Hay lugares que no están ocupados. Entonces, Él manda a traer a todos los cojos, enfermos, ahí entramos tú y yo, todos los que andábamos malos por malos caminos, pero aún así hay lugares vacíos. Me gusta esa historia, pero hay un pequeño detalle en esa historia. No sé si lo has notado. Dice que allá había uno, pero no iba vestido correctamente. ¿Sí se acuerdan? No iba vestido bien. Entonces, ¿qué le hicieron? Lo tomaron y lo sacaron. ¿Pero qué no hay invitado a todos? Hay un detalle ahí. Para que esos pudieran venir, primero fueron redimidos. De lo contrario, no puedes ir a una fiesta. Ahora dice, la fiesta es de etiqueta y tú llegas con pants y con tenis. Pues que disculpe, pero por favor. Pero aquí en mi cartera traigo, es que es de etiqueta, disculpe usted. Vaya y con ese cómprese un traje y venga. Hay reglas, ¿o no? Hay reglas. Y las reglas son precisamente para respetarse, para cumplirse. Si en un restaurante dice no se admiten mascotas, si tú llegas con tu perro, ¿te dejan pasar? No, aunque el perro sepa comer con tenedores, mijo, pero no pasa. No pasa, es un tedia más, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, cada cosa que está pasando hoy. Entonces, aún así el animal pueda comer con tenedores, no pasa, porque la regla dice que no se permiten perros. Entonces, hay reglas, y están por una razón, para cuidado, ¿verdad? Las reglas son precisamente para el cuidado de unos y de muchos. Eso es lo que debemos entender. Por eso les decía yo al principio, si no conocemos el mandamiento desde el contexto, estamos propensos a cometer errores. Si aquí en Oaxaca no es obligatorio el uso del cinturón, pero no lo hacen, tú vas a otro estado y crees que es igual. Y no, ahí sí te ponen tu multota. Pero es que allá de donde yo vengo, no, allá de donde tú vienes, mijo, pero aquí es diferente. Eso es lo que implica el no tener conocimiento. Ese es el problema de tomar la cena del Señor sin discernir, sin comprender. Amén.
Ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a tomar en serio. Ahora, la mesa del Señor, hijos, sin duda es un momento de decisión. Después de lo que hemos comprendido, ¿sí? Hay una pregunta interesante. Y es una pregunta que yo te hago y espero te respondas. ¿Cómo está hoy tu corazón delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de nuestro Señor? Es una pregunta que debería hacernos reflexionar. ¿Cómo nos sentimos delante? ¿Nos sentimos avergonzados? ¿Nos sentimos contentos? ¿Nos sentimos dignos? ¿O nos sentimos indignos? ¿Nos sentimos mal? ¿Verdad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? Me acordé de esa película de, no sé cómo se llama esa película, uno que era un chef y una ratita le hacía así, ¿cómo? Ratatouille, ese, ¿no? Y me encanta porque era un chef de primera, ¿no? Pero no dejaba de ser, ¿qué? Rata. Entonces la gente no lo miraba por lo que comía, estaba muy rica la comida, lo miraba porque era una ¿qué? ¿Tú te comieras lo que te hace una rata? Pero si es la mejor chef. A veces nos sentimos mal delante de Dios, nos sentimos indignos, nos sentimos, pues, ratas, digan. Sentimos mal. Y eso evita que nos acerquemos confiadamente delante de su presencia. La palabra dice: acercaos confiadamente. ¿O no dice así? Acercaos confiadamente, venid a mí todos aquellos que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y tú no pasas de esa línea porque te sientes que quemas la iglesia, te sientes indigno, te sientes sucio. Por eso les decía, es una decisión. Permite que Dios te transforme, amén. Que Dios restaure. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Eso es lo que Dios te pide, creer. Una vez que creas, déjate enseñar. Decía el maestro Miyagi, ¿si se acuerdan de Karate Kid? Hombre, les hablo de películas y se acuerdan de todas. Pero un versículo bíblico, a ver, ahorita no, nada. Pero decía el maestro Miyagi, un vaso demasiado lleno no le puede entrar otra cosa. Porque el vaso está ¿qué? Estás lleno de enseñanzas que te enseñaron, fundamentos, estás lleno de tantas cosas que no permites que entre la verdad. Vacía el vaso, hombre, y empieza a escudriñar la escritura y pide discernimiento para que comprendas la buena voluntad de Dios, buena y perfecta. Amén. Déjate enseñar. Una vez que creíste, déjate enseñar. Una vez que eres enseñado y que empiezas a derribar fundamentos y fortalezas que te tenían detenido, toma la decisión. Bautízate, desciende a las aguas, invoca su nombre para que seas salvo. Yo les he dicho un montón de veces, a veces hay iglesias, de verdad hay iglesias que están más preocupadas porque esto se llene. Hombre, yo quiero que vengan 20, 100, 200, 300, pero ni un salvo. Ni uno. Lleno este lugar, pero ni uno salvo. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? No. 5, pero bien salvos, bien convencidos de su salvación, porque esos 5 van a ir por otros 5, bien convencidos de su salvación, y así sucesivamente. Puro salvo, puro que ha entendido. Bautízate. Una vez que te bautizas, comparte el pan con tus hermanos. ¿Sí? Participa de la Santa Cena para que recuerdes qué hizo tu Señor por ti. ¿Estamos bien? Me apasionan estos temas porque doy gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Entonces podemos preguntarnos también, iglesia, ¿estoy caminando como Dios me ha llamado a caminar? ¿Cómo están caminando, hijos? ¿Medio chuecos? ¿Cómo vamos? Medio cojones allá, ¿no? Mi hijo por acá derecho y tú agarras para la izquierda, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lumbrera a mis pies, dice la escritura. Lumbrera.
Y la palabra te está diciendo por dónde camines, pero tú eres necio y vas para otro lado. ¿Cómo estás caminando, hijo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Hay algo que necesito arreglar delante de Él? ¿Hay algo que necesitamos arreglar, hijos? Es tiempo. El tiempo de salvación es hoy. Jesús decía: el reino de los cielos ha llegado. Y la gente no lo desperdiciaba y no decía mañana. No, que sabían que Jesús ya mañana ya no iba a estar en ese lugar, se iba a otro lado. Y si no oraba por ello, ahí lo iban siguiendo, ¿cierto? Hay algo que tengamos que arreglar delante de Dios. Hagámoslo, hijos. Estamos a tiempo, lo podemos hacer. Hay actitudes, palabras o decisiones que todavía debemos corregir. Corrijamos. Enderecemos nuestro caminar. Enderecemos nuestras decisiones. Cambiémoslas. Por eso es que la Santa Cena nos recuerda que la fe no es solo que cantemos o que decimos creer. La fe también se refleja en cómo vivimos, iglesia. ¿Cómo vives para tu Señor? Ayer Russell decía algo bien interesante. Lo voy a tomar porque me gustó. Muchos seguimos viendo a Cristo como el Salvador. Amén. Pero solamente entonces lo buscas para que te salve de tus problemas. Pocos ven a Jesús como su Señor. Es diferente, hijos. Es entender ese principio. Claro que Él vino a salvarnos. Ya lo hizo. Ya la obra en la cruz ya está hecha. Ya no lo estamos poniendo a cada rato en la cruz. Ya eres, si tú quieres, ya eres salvo. Si tú quieres, ya eres salvo. Pero ahora ponlo como tu Señor, como aquel que te gobierna, como aquel que toma el timón de tu vida y Él sabe por dónde vas. ¿Sí? No le andas diciendo tú por aquí, no, Él dice yo por acá voy. ¿Sí? Entonces tú no le estás dando el lugar, tú no le estás diciendo por dónde ir, Él sabe por dónde te va a llevar. Amén. Entonces a lo mejor hoy necesitamos pedir perdón a alguien. Atrévete a pedir perdón, hijo. Vale la pena. Digo, pasar y tomar del cuerpo de tu Señor y beber de lo que es su sangre. Vale la pena pedir perdón. Vale, ¿sí? Ahora, a lo mejor alguno de nosotros necesita tomar nuevamente en serio el camino de Dios. A lo mejor ya se nos olvidó. A lo mejor antes lo tomabas muy en serio y ahorita ya no. Olvidaste lo que implicaba antes de la cena del Señor. Ponte a cuentas. Amén. Pero no se pongan tristes, pues. No se entristezcan. Hay posibilidades. Digo, nadie ha perdido esa posibilidad. Seguimos vivos y está en su deseo, su misericordia de Él va a ser nueva mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Tenemos la oportunidad. Así que yo invito, iglesia, a que lo hagamos con sinceridad. El domingo vamos a celebrar la cena del Señor, amén. Y también vamos a tener bautismo. Entonces, digo, tenía que ser mejor. Puedes, no, definitivamente va a haber algo especial. ¿Sí? Va a haber algo increíble cuando nosotros realmente participamos de todo esto como iglesia. Nos alegramos, hijos. Yo me alegro de verte que participes en la cena de tu Señor. Pero también me alegro cuando disciernes. Y me alegro cuando pones las cosas en orden. Me alegro cuando tomas decisiones correctas. Yo no te salvo. Yo no te salvo. Yo no soy el portador de salvación. Somos mensajeros. Amén. Y mi obligación es darte el contexto, enseñarte el mandamiento, y de ti depende obedecerlo. Amén.
Internacional Monte Hermón. Instruyendo con la palabra, guiando con amor, formando discípulos.